Tienes tu Biblia, quisiera invitarte a que la abras en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15. Y en lo que estamos aquí en el Evangelio de Juan, permíteme recordarte un poquito dónde estamos en medio de nuestra serie. Arrancamos el año realmente con este deseo de querer estudiar y analizar y ver qué es lo que la palabra de Dios dice sobre cómo se ve una vida transformada, moldeada y guiada por el Evangelio. Como iglesia no solamente queremos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio, no solamente queremos aprender a formularlo bien, sino queremos que el Evangelio nos moldee, nos guíe, nos forme. De tal manera que no solamente queremos ser una iglesia crucéntrica, sino queremos ser una iglesia cruciforme. Queremos que la cruz sea nuestro norte, nuestra guía, nuestra dirección, y produzca en nosotros un fruto tangible, evidente de que hemos conocido a nuestro Salvador. Pero nuestro deseo a través de esta serie ha sido querer explorar, o sea, qué características deben de marcar a aquellos que genuinamente conocen a su Salvador, ¿a qué nos referimos con estas cosas? Y por el momento hemos cubierto dos de las virtudes, hablando de la humildad, de cómo el Evangelio viene y rompe realmente nuestro orgullo, viene y rompe nuestra alta estima de nosotros mismos, porque el Evangelio lo que demuestra es el corazón humilde del Salvador y nos recuerda la profundidad de nuestro pecado, la grandeza de quien Dios es. Por lo tanto, nos anima y nos impulsa a un caminar en humildad. Pero también, hace un par de semanas, hablábamos sobre la piedad, de que la realidad es que hemos sido salvados y reconciliados con nuestro Dios, quien es un Dios santo. Y como Él es un Dios santo, su pueblo debe ser también un pueblo santo. Un pueblo dedicado a Él, dedicado de pleno con todo su corazón, sus fuerzas y alma y mente, dedicados de lleno al Señor. Y es claro que para eso hemos sido llamados, que para eso hemos sido salvos. Es claro en las Escrituras que el llamado de vivir en una vida de piedad, de santidad, de obediencia, es claro este llamado. Sin embargo, aunque podemos tener las convicciones teológicas de que esto es apropiado, de que es cierto que la Biblia demanda de nosotros una vida de santidad y de piedad, el problema es que muchas veces nos campaneamos en medio de dos extremos, ¿verdad? Uno de esos extremos puede ser el que vemos los mandamientos de la ley del Señor, vemos la santidad del Señor y en un temor de no caer en pecado, de un temor de no querer ofender a nuestro Dios, de querer ser santo, a lo que agarramos, vamos a la Escritura y empezamos a buscar en sabiduría qué debemos de hacer para intentar obedecer la ley. Eso no es el problema es que entonces empezamos a elevar al mismo esquema de autoridad alguna de las convicciones que el Señor va poniendo en nuestro corazón y las empezamos a imponer sobre la Escritura. Empezamos a elevar unas convicciones personales sobre cómo deberíamos o quisiéramos regir nuestra propia vida y las empezamos a poner a la misma altura de autoridad y validez sobre la Escritura y sobre nuestros hermanos. Empezamos a elevar nuestras preferencias y prioridades y convicciones y las empezamos a medir, empezamos a usar esa como nuestra vara de medir con nuestras relaciones horizontales. En lugar de dejar que la Escritura nos guíe, empezamos a tener estas normas sobre las cuales nos regimos y sobre las cuales evaluamos a los demás. Eso es algo que conocemos como legalismo. Por el otro lado, en un
temor de no caer en el legalismo, en un temor a no recibir el regaño de la carta de Gálatas, ¿verdad? Por ejemplo, decir como que tan fácilmente han abandonado el Evangelio y han abrazado otra vez la esclavitud de la ley. Por un temor a no caer en ese error, solemos campanearnos entonces al otro extremo. Empezamos a minimizar nuestra responsabilidad bíblica, nuestra responsabilidad piadosa de tomar en serio la palabra de Dios con todas sus advertencias, ordenanzas y obligaciones que impone sobre nuestra vida. Empezamos a decir, bueno, tenemos que, sé que tengo que crecer y vencer y luchar contra este pecado, pero el Señor no ha producido en mí el querer transformarlo. Sí, me siento mal, pero pues el Señor no me ha dado las fuerzas suficientes para vencerlo en estos momentos. El Señor no me ha dado aún la capacidad de eso. Y nos justificamos detrás de versículos como es que el Señor produce el querer como el hacer. Entonces, si yo no he crecido, esto entonces, ¿por qué? Porque el Señor no ha hecho eso en mi vida. O nos justificamos detrás de versículos gloriosos que dicen que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, que la ley ya ha sido derrotada, que nuestra esclavitud al pecado ha sido cancelado y nos encontramos en este refugio donde vivimos sin responsabilidad, pero también sin culpa. Sin embargo, los dos extremos, la Biblia tiene fuertes palabras contra ambas. La Escritura y el mismo Señor Jesús habla en contra de ambos extremos. ¿Cómo entonces debemos de vivir? ¿Cómo entonces debemos de balancear esta realidad de decir, bueno, sí, la palabra nos impone cargas y obligaciones morales, éticas, piadosas, que todo discípulo de Jesús debe de obedecer? Pero ¿cómo nos cuidamos de no caer en un legalismo? Y cómo, por el otro lado, cómo nos cuidamos de no entonces descansar tanto en la gracia que empezamos a abusar de ella. ¿Cuál es la línea fina que debemos de manejar en medio de estos dos extremos? ¿Cómo sé si mi corazón ya empezó a irse hacia un lado o al otro? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor Jesús habla y nos dice cómo entonces, cuál debe ser la raíz para que nosotros podamos producir el fruto que el Señor requiere de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús está trayéndoles ya parte de su mensaje de despedida ante sus discípulos, que ya parte de su mensaje en el aposento alto, sabiendo que está a horas de ser entregado, sabiendo que está a punto de ser colgado, que en unas cuantas horas va a ser colgado entre el cielo y la tierra por sus discípulos para perdonarles sus pecados, y antes de su muerte tiene estas palabras que decirles. Con esto en mente, yo quisiera que vayamos a Juan 15. Juan 15, versículo 1, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, venimos ante tu palabra pidiéndote que la honres una vez más. Venimos ante tu palabra pidiéndote, Señor, que veas nuestra gran necesidad de que tú nos hables. Que veas nuestras debilidades y te apiades de nosotros
una vez más, trayendo vida nueva por medio de tu palabra, trayendo recordatorio de la gloriosa esperanza que tenemos, trayendo un descanso en tu palabra. Honra tu palabra, Señor, que ella produzca en nosotros no solamente un anhelo por escuchar aún más de ti, sino un anhelo de quererte honrar, servir y atesorar. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba ahorita, esta porción estamos entrando a una conversación ya arrancada. Jesús está dando su mensaje de despedida a sus discípulos antes de partir a la cruz. Y parte de la carga de Jesús al compartir esas cosas es animar a sus discípulos, dándole esperanza sobre lo que los espera después de su muerte. Está en el capítulo anterior, Jesús viene anunciándoles de la promesa del nuevo Consolador, del otro Consolador que vendrá a guiarlos a toda verdad, que vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de dominio propio. Viene también Jesús anunciándole de su paz, viene Jesús anunciándole de la evidencia de un verdadero discípulo, que es el amarse unos a otros. Y en medio de esta conversación, Jesús cambia un poco su estrategia y ahora, en lugar de seguirles anunciando estas características de los verdaderos discípulos, comienza él a usar esta metáfora, ¿verdad? Esta analogía acerca de quiénes son realmente. Está usando esta imagen de la vid para ilustrar un punto que quiere enfatizar. Y este pasaje está Jesús queriendo enfatizar que aquellos que Él ha salvado, que aquellos que Él ha llamado como sus discípulos, Él los llama y los transforma para producir fruto que honre al Señor por medio de permanecer en Él. Jesús está llamando a sus discípulos a darse cuenta que tienen una responsabilidad de producir fruto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso para actuar y transformar a pecadores como tú y como yo. Y puesto que el Evangelio es poderoso para transformarlos, el Evangelio que viene y transforma nuestros días naturalmente produce fruto para gloria del Padre. Y la manera en cómo produce ese fruto es por medio de nuestra permanencia continua y fiel en Él. Con esto Jesús está intentando animar, afirmar a sus discípulos a permanecer firmes. Jesús les ha anticipado acerca de su muerte. Jesús sabe que viene un momento de gran duda, de gran temor, de gran aflicción. Vienen momentos de no saber qué está pasando, de ver al Hijo de Dios siendo llevado a morir en una cruz y permanecer muerto por 3 días y luego resucitar. Jesús está anticipándoles, diciéndole, guardando sus corazones, anticipando que eso vendrá y dándoles esta esperanza, este sentido de esperanza, decir, ustedes son mis discípulos y van a permanecer siendo discípulos. Judas para este entonces ya salió del aposento alto. Es natural o es entendible en un cierto sentido que Jesús esté anticipándoles y preparándoles y decir, mira, ustedes van a saber que ustedes son verdaderos discípulos. Porque puede llegar la tentación del enemigo que diga, pero Judas era uno nuestro y traicionó al Señor. ¿Cómo yo sé que yo no estoy corriendo el mismo peligro? Jesús está preocupado en arraigar en la certeza de sus discípulos, la veracidad de que realmente son discípulos de Él. Y parte de lo que Jesús le está diciendo, dice, ¿quieres saber si eres un verdadero discípulo? Y Jesús empieza entonces a decir, un verdadero discípulo produce fruto. Hermano, no hay manera de escapar de esta verdad. No hay manera que tú puedas leer esto y no darte cuenta que la carga de nuestro Señor Jesús es darte cuenta de esto. Un verdadero discípulo produce algo en su vida. Huele a algo, te caracteriza por algo. Se caracteriza porque la vida de la vid verdadera está fluyendo a través de él y se manifiesta en fruto.
Aquí Jesús está usando esta imagen de la agricultura, ¿verdad? De la vid verdadera, y no puedo escapar de esta imagen de ver al viñador viendo con deleite a su vid, porque su vid representa a Jesús, y viendo la vid y cuidando, esperando que la vid produzca fruto. Y en esta expectativa de que produzca fruto está el viñador viendo y cuidando cada uno de los sarmientos, viendo cómo va creciendo, viendo con atención si va a estar produciendo, si está creciendo y dando fruto, o si está muriendo poco a poco. Yo no sé mucho de agricultura, pero en la casa tenemos un par de plantitas, y es bien sorprendente cómo en un descuidito empiezas tú a ver las plantas luego desfallecerse. Empiezas a ver si te va el agua 1 o 2 días, y no tienes cómo regar, se te pasó el horario, y empiezas a ver el efecto luego. Pero una planta que no produce fruto es una planta que no sirve, una planta seca. No sirve nada más que para secarse, para quemarse, perdón. Si eso esperamos nosotros de nuestros árboles y nuestras plantas y nuestras flores y nuestros árboles frutales, etc., ¿qué nos esperará el Señor de su vid? Su vid verdadera. Pero fíjate la analogía. El Señor está viendo la vid, pero el Señor no está preocupado por la salud de la vid. El Señor está preocupado por la salud de los sarmientos. ¿Por qué? Porque la vid es verdadera. La vid tiene vida en sí misma. La vid es la fuente de vida eterna, la fuente del manantial de agua viva es ella, porque la vid es nuestro Señor y Salvador. Entonces es natural que el Señor Padre Celestial se acerque a su vid y espere fruto. Esta vid no está enferma, esta vid no está en debilidad, esta vid no está deficiente o incapaz de producir fruto. Esta vid es una vid saludable. Entonces, puesto que la vid está saludable y llena de vida, el Señor, el viñador, se va y empieza a analizar los sarmientos, que somos tú y yo. Y lo que comienza a hacer es que comienza a ver aquellos sarmientos o esas ramitas que no están dando fruto. ¿Y qué es lo que hace? Las quita. Hermanos, esto es una advertencia que debe sacudirnos un poco, ¿verdad? Debe de llevarnos a examinación, ¿verdad? Porque fíjate cómo lo pone también el versículo 6: el que no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca, los recogen y los echan al fuego y se queman. Pues palabras, Señor quiere y espera de su vid fruto, y lo que no esté produciendo fruto va para afuera. Esto debe de llevarnos a reflexión, porque las advertencias del Nuevo Testamento, mis hermanos, son advertencias reales. Esto es algo que puede suceder. Esto es algo que sí es viable. Jesús no está simplemente aventando amenazas falsas. Y aquí es donde muchas veces tenemos que tener cuidado de que nuestras doctrinas no informen lo que la Biblia está diciendo. Tenemos que decirlo al revés. La Biblia debe informar nuestras doctrinas. Y una sobreelevación de la doctrina de la perseverancia de los santos, por ejemplo, no nos debe de llevar, o una sobreelevación de esta doctrina, lo que produce en nosotros es ver esa advertencia y decir: sí, pero eso es para otro lado, eso es para otras personas. Esto no aplica para mí. Pero la doctrina de la perseverancia de los santos dice que perseveraremos hasta el final, porque Él nos preservará, y la evidencia de que estamos siendo preservados es nuestra perseverancia y nuestra diligencia.
O sea, la manera en cómo sabes que estás dentro de aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido transformados por el Evangelio, de la evidencia de que eres parte de aquellos que llegarán hasta el día final sin vergüenza, sin temor de rechazo, que llegarás libre de toda conciencia, de toda culpa de tu conciencia ante el trono de la gracia. Los que sabes que eres parte de esos por medio de que escuchas advertencias con esas, y lo que produce en ti no es indiferencia, sino un temor reverente, un temor piadoso, un temor santo, de decir: Señor, yo no quiero que arranques mi vida del fuego. No quiero que arranques mi vida y dejes que se seque. Yo no quiero que mi alma se seque. Que yo no quiero que tú veas mi vida y no veas fruto. Entonces lo que hagas es que me desprendas de ti. Igual con el resto de las advertencias en el Nuevo Testamento, mis hermanos. La Escritura está escrita como está escrita para producir en nosotros esos señalamientos reales, de advertencias, para que podamos crecer en temor y reverencia ante la santidad de nuestro Dios, tomemos en serio su palabra y podamos venir entonces en humildad ante ella. Sin embargo, a veces podemos correr del otro lado, por un miedo apremiante a no ser desalojado, seco y consumido por el fuego. Podemos entonces correr el riesgo de decir: entonces yo me voy a encargar de que esto no suceda jamás. Y ahora sí, yo voy a hacer todo lo que esté en mi parte para no ser deshecho. ¿Cuál es el peligro en eso? Que eso no es lo que este capítulo está diciendo. Este capítulo nos está diciendo: esfuérzate para dar fruto. ¿Quién produce el fruto? Aquí. La viña. La vid, pero el fruto se produce. Fíjate cómo lo dice el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Que permanece en él. Lo que Jesús está apelándole a sus discípulos, lo que Jesús está mandándole a sus discípulos no es: esfuérzate para producir fruto. Bueno, una manera sí lo está diciendo, pero lo que está diciendo es cómo lo vamos a hacer, cómo va a producir ese fruto, permaneciendo en nuestro Salvador. Jesús es la vid, nosotros somos los sarmientos, pero la imagen es que tú has sido injertado en la vid y la vida de la vida ahora está fluyendo dentro de ti. Estamos nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Mis hermanos, esta es la razón y el descanso que tenemos en medio de la razón por que estos capítulos no deben de agobiarnos, es por esta realidad, porque tú estás ya en Cristo Jesús y Cristo Jesús ya está en ti. Y no solamente estás tú en Cristo y Cristo en ti, sino que el Padre, el viñador, está obrando todas las cosas y todas las circunstancias para asegurarse que tu vida, que tu sarmiento produzca el fruto requerido. El Padre viene a examinar la vid, viene a examinar el sarmiento y ve el sarmiento que no está produciendo fruto y lo saca. Pero aquel que está produciendo cuando menos algo de fruto, un fruto cuando menos pequeño, el Padre cuida de él, lo poda lo que tenga que podar, él atiende con sus manos delicadas y provee las circunstancias necesarias para que pueda producir fruto y fruto en abundancia. Tienes tú a Jesús dándote su vida, dándote su poder, dándote tu capacidad de poder producir fruto, y tienes al Padre obrando todas las cosas para que puedas tú crecer más y más en tu vida fructífera. Por ejemplo, fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Todos nos encanta este versículo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosas?
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y ahora que mucha gente ha estado enferma o que lamentablemente hemos escuchado de gente perdiendo trabajos o gente en debilidad, etc., vamos a versículos como estos y decimos, ya ves, todas las cosas van a cooperar para bien. Tú confía y descansa porque todo va a salir bien. Bueno, sí, pero no de la manera como tú estás anticipando. Porque ¿a qué se refiere ese conforme a su propósito? Versículo 29. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó, ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quieres saber cómo el Padre está podando a su vid? ¿Cómo el Padre poda aquí los sarmientos? ¿Quieres saber? Orquestando todas las cosas en tu vida para que puedas producir un carácter más similar al de Cristo Jesús. Todas tus circunstancias, el momento donde vives, las cosas que estás experimentando, tu afluencia en tu trabajo, tu escasez en tu trabajo, tus circunstancias en tu salud, tu enfermedad, tu situación con tu familia, tu situación relacional, todas las cosas están orquestadas perfectamente por Dios para producir en tu vida el fruto de gloria a nuestro Salvador. Todas las cosas que vienen para ti, a tu vida, todas las circunstancias que provienen de la mano cuidadosa, atenta de un viñador que está viendo tu sarmiento y diciendo qué es lo que le falta a este sarmiento para crecer. Y ahí está. Ahí está. Mis hermanos, las pruebas no son solamente un efecto secundario de la caída. Las pruebas vienen a nuestra vida orquestadas por el Señor, porque es exactamente lo que necesitamos para crecer. Las pruebas vienen de la mano de este viñador que está atento a lo que tu vida como sarmiento necesita y lo provee. El podar no es fácil, ¿verdad? Podar es doloroso. Literalmente está cortando una parte a veces de la rama. Pero es necesario para que la rama pueda crecer y pueda cargar aún más fruto. Entonces, fíjate el cuidado de nuestro Dios. Que el Señor demanda de nosotros este fruto. El Señor espera que nuestras vidas produzcan frutos, pero no nos deja a la deriva. Nos une a la fuente que produce fruto en nosotros, que es Cristo Jesús. Y luego Él, con sus manos, su amor, su gracia, misericordia y compasión, diseña perfectamente nuestra vida para producir el fruto que Él mismo demanda de nosotros. Y además de eso, si le tomas en cuenta el capítulo 14, tienes al Espíritu Santo que proveniente del Padre y del Hijo para venir y recordarnos todas las promesas y palabras de Jesús para animarnos y empoderarnos a poder producir este mismo fruto. Pues palabras, ¿por qué es que el Padre puede venir a exigir fruto y fruto en abundancia de la vida de aquellos que Él ha salvado? Porque toda la Trinidad está ocupada y orquestando y moviendo todas las circunstancias para producir este fruto. Tienes al Padre orquestando todas las cosas, al Hijo en el cual estamos viviendo y el Espíritu Santo viviendo y morando en nosotros. Hermanos, es imposible que tengas a las tres personas de la Trinidad obrando en tu vida y que tu vida no sea transformada. Es imposible que tú no te topes con el Señor de toda gloria, el Señor de toda misericordia, el Señor de toda compasión y que tu vida no produzca cuando menos el más pequeño fruto. Hermanos, esto no es una injusticia del Señor el que exija fruto de nuestras vidas. No es legalismo el anticiparnos y decir un día el Señor va a exigir cuentas de nosotros, por tanto ocúpate de esto. No, mis hermanos, esta es la gloriosa realidad que el Dios que exige fruto de nosotros es el mismo Dios que lo produce en nuestros corazones.
El Señor no es injusto para olvidarse que somos débiles. El Señor no es injusto para exigir de nosotros algo que nosotros no podemos producir. El Señor no es injusto para imponer sobre nosotros una carga que no podemos cargar. Al contrario, el Señor pone estas demandas sobre nosotros para que veamos y nos gocemos y celebremos la realidad de que nuestro Dios está obrando en nuestra vida. El Señor está pidiendo esto sobre nosotros, para que podamos ver y experimentar la cercanía de su cuidado, los ojos atentos de nuestro Dios sobre nuestra vida, que podamos experimentar la gracia cuando nos hace falta para poder crecer y producir el fruto que Él mismo nos está demandando. Hermanos, estas demandas de producir fruto deben de llevarnos a una rendición ante Él y una permanencia en Él. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho todo. Fíjate el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. O sea, ¿cuál debe ser la motivación para permanecer en Él? No permanecemos en Él simplemente porque nos conviene. Permanecemos en Él porque Él nos ha amado. Porque Él nos ha amado y Él está abriendo esta invitación a decir: experimenta la cercanía de mi amor sobre tu vida, experimenta mi cuidado, experimenta mi gracia, experimenta mi misericordia, permanece en mí. ¿Cómo crecemos, cómo maduramos, cómo producimos este fruto? Bueno, el llamado es claro, nuestra responsabilidad final es permanecer en Él. El Señor Dios llama a producir fruto. ¿Por qué? Ve el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así demuestren que son mis discípulos. Esto es glorificado nuestro Padre Celestial, el Padre que dio a su Hijo unigénito a morir en una cruz por nosotros, el Padre que ve todas nuestras necesidades, el Padre que sostiene todo lo creado, el Padre que provee para todas nuestras necesidades, el Padre que está reinando con poder, autoridad, en gloria, en majestad, en dominio y excelencia eterna. Este Padre está atento a nuestras necesidades. ¿Cómo no hemos entonces de querer vivir para darle mucha gloria y mucha honra a nuestro Padre? A la luz de su grandeza, a la luz de su majestad, a la luz de su amor para con nosotros, queremos que nuestra vida pueda entonces ser congruente con la de Él y que podamos producir fruto que le honre, que le agrade, que debemos podernos presentar delante del trono celestial y ser hallados fieles, ser hallados deleitosos para Él, serle de agrado a nuestro Padre Celestial, no porque tengamos miedo de que nos vaya a rechazar, sino porque le amamos. Porque le amamos, amamos a las personas, queremos que ellos nos encuentren aceptable también a ellos. ¿No es así? Si no, pregúntele a todas las personas, a todas que están comenzando una relación amorosa, por ejemplo. Cuando alguien está comenzando en su relación amorosa, se peina mejor de lo que se solía peinar. Se baña mejor de lo que presta una atención a qué es lo que le gusta a la otra persona o no, para intentar serle de mejor agrado o no. Lamentablemente después vamos creciendo en familiaridad y esas cosas las disminuimos. ¿Y qué termina sucediendo? Que empieza a sentirse esa falta de atención y empezamos a dar por sentado a la otra persona. Eso puede suceder en nuestro caminar con el Señor.
que se nos olvida. Empezamos a ver los mandamientos de la ley del Señor y empezamos a decir, está muy pesado, eso está muy... Pero los mandamientos lo que hacen es que nos demuestran el carácter de nuestro Dios. Nos demuestra cómo es Él. Nos demuestra cuáles son qué las cosas que le honran a Él, cuáles cosas le desagradan a Él. Nos demuestran cuáles cosas son agradables y honrosas para Él. Cómo son vidas que son de grato aroma, de un olor fragante ante Él. Por eso es que Jesús puede decir cosas como que mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque a la luz de a quién nos estamos acercando, a la luz de entender los mandamientos, a esta realidad de decir, ok, esto es quién Dios es. Yo quiero acercarme a Él porque lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque Él me ha amado a mí. Él se ha dado a sí mismo por mí. Por lo tanto, por esto es que Jesús puede decir, versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues que Jesús aquí, en el versículo 3, en el capítulo 13, después Juan, en 1 Juan, liga la realidad del amor con obediencia. Liga la realidad del amor con el obedecer los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Él, la gracia de Dios que nos capacitó para entrar en esta relación con nuestro Dios, nos empodera para poder ser fortalecidos y vivir vidas que le agraden para la alabanza de su gloria. Hermanos, permanecer en Él, lo único que estamos haciendo es ponernos en una posición donde experimentamos la vida de la vid, fluir a nuestro interior. La vida abundante que Jesús nos prometía es esa. Es vivir en una cercanía, en una relación de intimidad con Él, una profundidad relacional que capture y que cambie y que transforme nuestra vida, para que entonces poder vivir vidas como deberíamos vivir, poder vivir en un florecimiento humano como a lo cual fuimos creados y diseñados para. Y esta gracia es lo que nos capacita no solamente para asombrarnos de que hemos recibido el perdón, pero es la misma gracia que nos perdona, es la misma gracia que nos fortalece y nos llama y nos enseña cómo es que debemos vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. El hecho de que la salvación sea totalmente por gracia no nos llama a nosotros a estar cruzados de brazos. Al contrario, como dice su amigo John Piper en su introducción a este libro, que ahorita les comento más, dice, la gracia de Dios no nulifica nuestro esfuerzo a obedecer, sino que nos capacita y da el poder para que podamos obedecerlo y dar mucho fruto. Fíjate cómo lo escribía el apóstol Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por lo tanto, necesitamos de su gracia para ser salvos, pero su gracia también nos lleva y nos llama a vivir vidas que van creciendo, que van produciendo fruto. El Evangelio viene para librarnos de la esclavitud del pecado, pero también para empoderarnos, para darnos el poder necesario para crecer y vivir vidas que les sean agradables a Él. ¿Te fijaste la lógica de Pablo? Dice, yo me esforcé, pero no fui yo, sino fue la gracia de Cristo en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no resultó en vano. Yo me he esforzado, pero su gracia fue la que produjo ese esfuerzo. Vamos, ¿cómo funciona esto en la vida real? Bueno, si sabemos que el Señor nos ha llamado a producir fruto, sabemos que el Señor nos ha llamado a crecer y hay un área de nuestra vida que sentimos, bueno, es que todavía el Señor no ha producido eso en mí, ¿verdad? No, mis hermanos, eso es un engaño del enemigo. Nosotros esperamos muchas veces decir, bueno, estoy batallando con la mentira. Señor, ayúdame a ya no decir más mentiras. Y esperamos que en ese momento llegue un espíritu como de verdad a nuestra vida y se nos olvide la capacidad de decir mentiras, ¿verdad?
Y que a partir de ese momento jamás volvamos a decir una mentira, cuando menos a ese día. Pero el Evangelio no funciona así. La gracia de Dios no funciona así. Son pocos los casos que eso ha sucedido. La mayoría de la transformación en nuestra vida proviene por medio de recibir la gracia de Dios y de obrar en fe que el Señor producirá el fruto que Él demanda. Pocas palabras, si estamos batallando con la mentira, vemos en su palabra que el Señor es un Dios veraz, que el Señor ama la verdad, que el Señor nos llama a huir de la mentira. Porque el seguir en este mundo de mentiras, lo único, no estamos testificando que somos hijos de nuestro Padre, sino estamos testificando que somos hijos del diablo. Y entonces decimos a nuestra alma, Señor, yo no quiero ser un hijo del diablo, yo no quiero ser un enemigo tuyo, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero testificar y honrar. Tú eres el Dios de toda verdad, por lo tanto, Señor, ayúdame para poder vencer este pecado, pero también, Señor, cuando salimos de esa oración, la siguiente oportunidad que tengas para mentir, tú dices, bueno, Señor, pues, si miento, me salgo con la mía. Y si no miento, pues no sé qué consecuencias vaya a haber, pero yo debo confiar en ti. Y hablas la verdad. Y en la medida que obedeces, experimentas la gracia oportuna y necesaria para ese momento. Decía igual nuestro querido John Piper, tiene un libro que él tituló Actuamos el milagro. Pues palabras, si el Señor ha prometido transformar tu vida, el Señor la va a ir transformando por medio de tu obrar. Y al tu obrar vas a ir experimentando la gracia necesaria. Entonces, con nosotros, después de 40 minutos de introducción, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Cómo lo hacemos entonces para permanecer en Él? Parte de la razón por la que medio en broma digo que es de introducción, yo quería tener este tiempo extenso de reflexionar en esta dinámica de que debemos de confiar en la gracia del Señor, de apropiarnos de la gracia recibida para poder permanecer en Él, para poder vivir vidas fructíferas. ¿Por qué? Porque quiero invitarte a 1 Timoteo 4. Queremos vivir vidas de tal manera que produzcan mucho fruto. Queremos vivir vidas de piedad. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. La segunda parte comienza diciendo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque para esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hermanos, aquí Pablo está alentándonos y diciendo, mira, si vas a esforzarte en algo, a uno de ustedes les encanta el ejercicio, y dice, bueno, eso aprovecha, pero aprovecha en poco. ¿Quieres dedicarte en algo? ¿Quieres dedicarte en algo que aproveche no solamente en tu cuerpo físico, sino en toda tu vida? Dedícate y ejercítate en la piedad. Disciplínate en la piedad. ¿Y qué hacemos con este tipo de mandamientos? Agarramos entonces una disciplinación y decimos, ok, me tengo que disciplinar con la piedad y eso significa que tengo que leer 35 minutos mínimo todas las mañanas, tengo que orar otros 20 minutos también mínimo todas las mañanas, tengo que tener un ayuno cada 2 semanas, el día miércoles parado de un pie, lo que sea. Empezamos a poner una lista de reglamentos porque esos son las disciplinas que tenemos que obedecer.
Y todas esas son cosas buenas. El problema está que entonces cuando elevamos esas disciplinas y las apartamos de la realidad de que nuestro llamado es a permanecer en Él. Entonces, si olvidamos esta parte de que nuestro llamado es permanezcan en mí y yo en ustedes, estas disciplinas se vuelven ejercicios monótonos, rutinarios y fríos, que producen cero fruto. Para que estos ejercicios y esta disciplina produzcan el fruto requerido, tenemos que mantener en vista el propósito por el cual les estamos haciendo, y es que estamos llamados a permanecer en Él. El propósito de los ejercicios espirituales, el propósito de los hábitos de gracia que hemos de producir, de generar en nuestra vida para crecer en piedad, no son solamente para que podamos tener un mayor estándar, un mayor nivel espiritual que otros. No, la intención para nuestros hábitos de gracia es experimentar la gracia de ver a nuestro Salvador cara a cara. La gracia de poder venir a su palabra y ser transformado por ella. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro Salvador, de venir ante el trono del Señor y experimentar su gracia. ¿Por qué? Porque queremos verlo a Él, queremos estar cerca de Él, la gracia de participar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos experimentar la bendición, la cercanía, el agrado, el placer de nuestro Dios sobre su pueblo. Todas estas disciplinas espirituales tienen la intención de llevarnos, para que produzcan el fruto, tienen que llevarnos primero a ver y contemplar a Cristo nuestro Salvador. Hermanos, no sé, las disciplinas espirituales no se tratan mira, cumple esto y entonces el Señor te va a bendecir. Eso es totalmente al revés, mis hermanos. Los medios que el Señor ha prometido su gracia, por medio de los cuales el Señor ha prometido su gracia, los hábitos que el Señor ha dicho en su palabra, los cuales Él va a honrar para derramar de su gran y abundante gracia para todo lo que necesitamos, están claramente establecidos en la palabra. Pero la gracia que necesitamos para producir el fruto no es una gracia que nosotros podemos manipular o forzar al Señor para dárnosla. No porque leas 3 horas en un día significa que el Señor te va a dar una sobreabundante gracia ese día. Lo que los hábitos de gracia hacen, lo que los hábitos de gracia hacen es simplemente posicionarnos en un lugar donde el Señor ha prometido que Él va a derramar ahí toda su gracia. Eso es lo que es. Es como si tú dices, ¿sabes qué? Me quiero bañar y me voy a meter para bañarte necesito mojarme, ¿verdad? Pero la regadera está allá. Digo, bueno, aquí yo quiero estar aquí. Me voy a bañar aquí. Pero el agua está allá. Si te quieres bañar, si te quieres mojar, tienes que estar debajo de la regadera y abrirle el agua. Y en esta ciudad a veces hay agua y a veces no. O a veces hay mucha y a veces hay poca. Lo mismo sucede con el Señor. Tú te pones donde el Señor ha prometido que Él va a derramar su gracia. Y de la gracia se encarga Él. ¿Cuándo va a llegar? ¿En qué momento? ¿En qué parte del día va a llegar? Él sabe. Puede que haya momentos en tu vida devocional que vengas, llores delante del Señor y clames, Señor, es que mi fe va a flaquear, necesito de ti, necesito de tu gracia. Y salgas de ahí, probablemente sintiéndote exactamente igual. No significa que el Señor ha dejado de proveer su gracia. Fíjate que todavía no es el momento que tú necesitas de su gracia. El Señor nunca está tarde. El Señor tampoco nunca está de más de temprano. El Señor sabe cuándo va a derramar su gracia. Lo que tú y yo queremos hacer es desarrollar hábitos que nos coloquen en la posición donde cuando el Señor quiera derramar de su gracia, estemos nosotros ahí. Que nosotros no estemos fuera en nuestro cuarto cuando el Señor prende y fluye el agua de la regadera. Que
Queremos estar ahí, parados, esperando y expectantes que el Señor va a darnos de su gracia. Quiero recomendarles un libro. Las 2 copias que teníamos, un par de copias que teníamos, se nos vendieron en el primer servicio, pero es el libro de Hábitos de Gracia, por David Mathis, que es parte de los autores del ministerio de John Piper. Parte de la razón por la que les quiero recomendar este libro, y si les interesa aún, vamos a levantar un pedido e intentar conseguir un costo razonable para ellos. Pero la razón por la que a mí me bendijo mucho este libro es porque para mi manera de pensar, para mí, cómo funciona mi corazón, el pensar en términos disciplinas espirituales, lo que imponía sobre mí es decir, que si no estoy cumpliendo con determinado esquema en particular, estoy fallando al Señor. La razón por la que me gusta más la palabra hábito es porque el hábito lo único que hace es decir, esto es parte de mi ritmo de vida. Esto es lo que soy. Tengo el hábito de despertarme y hacer esto. Tengo el hábito de pasar tiempo con mi familia, tengo el hábito de pasar tiempo con mi esposa, tengo el hábito de hablar con ella de esto. Bueno, parte de mis hábitos naturales deben ser estos hábitos de gracia. Estos hábitos que sean parte de nuestro vivir. La segunda cosa por la que me sirvió mucho este libro es porque otro excelente libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Don Whitney, tiene como 20 y tantos capítulos y todo uno es una disciplina espiritual diferente. Y en su porción de leer la Escritura tiene como 17 herramientas a usar. Entonces, para mi cabeza, que se le atoran las cosas, esa cosa no me sirve. Porque es demasiado, ¿verdad? Demasiado el tipo de cosas que dices tú, espérate, ¿cómo que qué tengo que hacer? Y David lo que hace, nos ayuda a simplificar nuestra vida espiritual, poniendo 3 categorías a no olvidar. Número 1, reconocemos la gracia que el Señor Jesús ha derramado sobre nuestra vida al darnos la palabra de Dios. Entonces, nuestra primera categoría, nuestros hábitos de gracia es escuchamos la voz de nuestro Dios. El Señor nos ha dejado la Escritura para hablarnos. Decía J.I. Packer, el Señor nos ha hablado para que seamos sus amigos. El Señor nos ha hablado en su Escritura para mostrarnos quién Dios es, para mostrarnos su carácter, para mostrarnos su corazón, para guiarnos a que lo conozcamos de una manera más profunda, que vamos a saber qué es lo que a Él le apasiona, qué es lo que Él desea de nosotros. En su palabra el Señor se nos da a nosotros mismos. En su palabra el Señor sale a nuestro encuentro y nos revela la grandeza de quién Él es. Nos recuerda la grandeza de su amor para con nosotros. Nos recuerda la profundidad de la gracia recibida en Cristo Jesús. Nos recuerda la esperanza que tenemos en el día de su regreso. No solamente eso, sino que la palabra de Dios produce en nosotros la vida que Él mismo demanda de nosotros. Fíjate cómo lo escribió el salmista en el Salmo 1. Muchos de ustedes se saben este salmo de memoria. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En pocas palabras, el salmista comienza diciendo, solamente hay 2 maneras de vivir. ¿Cuál quieres? ¿Quieres ser como los impíos, como los injustos, que ellos perecerán, que son como la paja que se los lleva el viento, que están aquí ahorita y el día de mañana ya no van a estar, que la paja solamente sirve para quemarse, para consumirse, que están siguiendo sus propios caminos y ese deleite de sus propios caminos será su pronta destrucción? ¿O quieres ser como este árbol
plantado junto a corrientes de agua viva, que produce a su tiempo fruto, sus hojas, que nada lo estremece, que nada lo sacude, que nada puede impedir que siga él estando ahí creciendo y floreciendo. Y quieres ser como este árbol, ¿qué es lo que debe ser? Que tu deleite esté en la palabra de tu Dios. Que tu deleite se encuentre en venir ante ella y escarbarle y meditarle y seguir saboreando y dándole hasta que sepas, el Señor salió a mi encuentro el día de hoy. Esto es verdaderamente la palabra de Dios, el cual está aquí para sostenernos y proveernos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, venimos ante la palabra de Dios, no por religiosidad, no por un sentido de que tenemos que venir, venimos ante la palabra de Dios con la expectativa de que Dios está aquí, de que Dios está hablando, de que Dios se ha mostrado a sí mismo por medio de las palabras de este libro. Por lo tanto, venimos ante la Escritura y la atesoramos en nuestra vida. Por lo tanto, un par de recomendaciones prácticas. Quiero enfatizar la palabra recomendaciones. Estos no son mandamientos, pero son simplemente recomendaciones. Toma un tiempo cada día y hazlo fijo todos los días de tu semana. Escoge un lugar y un tiempo donde vas a leer. Pareciera demasiado simple, pero el primer paso comienza con tener un plan, con saber qué vas a hacer. No solamente se basta en decir, sí, yo quiero atesorar la palabra de Dios. Bueno, primer paso, ¿dónde y a qué hora lo vas a hacer? Segundo paso, escoge qué vas a leer. Escoge un plan. De preferencia, escoge algo que puedas tú leer en amplitud. Tercero, aunque tienes el plan, sé flexible. ¿A qué me refiero con eso? Los planes de estudio, los planes bíblicos son una bendición porque nos ayudan a poder saber y no estar estresados cada mañana y decir, bueno, ¿qué voy a leer? Y Señor, háblame, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que algunos de ustedes pueden tener el control perfecto de sus días y decir, todos los días voy a despertarme a tal hora y voy a leer 25 minutos, media hora, lo que sea que voy a leer, y todos los días suceda. Mi caso no es así. Y sospecho que la mayoría de sus casos tampoco es así. Nuestras vidas las planeamos con tal detalle y parece que entre más detalles, más desastrosos se vuelven. Por lo tanto, sé flexible en esto. Acuérdate, el punto no es cumplir tu plan, el punto es encontrarte con tu Dios. El Señor está ahí y se ha dado por medio de la Escritura y está invitándote, ven, vamos a hablar, escúchame. Entonces, aunque tenemos nuestro plan, vemos, nos acercamos a la palabra, pero también leemos, siguiente recomendación, leemos con atención. Leemos buscando que el Señor nos hable. ¿Y sabes qué? El Señor te va a hablar. El Señor va a marcar algo que te llame la atención. Puede que no todos los días tengas una experiencia extática y digas que ya fui al tercer cielo, pero cuando menos algo te va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por lo tanto, presta atención a eso. Tienes el plan de leer por 20 minutos y algo te llamó la atención, quédate ahí. No hay prisa. Quédate ahí. ¿Y qué vas a hacer con ello? Medita en ello. Reflexiona en ello. La palabra de Dios, en cierta manera, lo puedes asemejar como la preparación de un té, ¿verdad? Tú puedes agarrar el agua caliente y tu bolsita de té, o tu tisana, como sea, como sea, y lo agarras sobre el té, lo sacas 5 segundos después, y pues sí, se vuelve así como agua sucia, ¿verdad? Y lo pruebas y sabe así, agua caliente básicamente. Pero lo dejas ahí 2-3 minutos y empieza a agarrar más color, ¿verdad? Empieza a agarrar un diferente sabor. Bueno, de la misma manera,
La palabra de Dios siempre va a producir algo en nuestra vida, porque es una palabra viva y eficaz. Pero la manera en cómo se maximiza, de hecho lo vimos en Salmo 1, sino que no solamente su deleite está en la palabra, sino que en su ley medita de día y de noche. Entonces lo que intentamos hacer con eso es que intentamos buscar herramientas que nos ayuden a meditar en ellas. Lo que podemos hacer para eso, otra siguiente recomendación es, si es un versículo corto, intenta memorizarte. Intenta, si te llamó la atención, intenta estudiar qué es lo que está diciendo el versículo. Memorízalo para que puedas internar la palabra de Dios, que puedas tener la palabra de Dios dentro de ti, que puedas usarla en tu momento de necesidad, que puedas saber qué es lo que está diciendo, que puedas agarrarte en medio de la tentación, tengas una promesa certera y segura sobre la cual puedas agarrarte y afirmarte. No solamente eso, sino que en medio, una de las bendiciones muy escondidas, pero bastante escondidas, de vivir en una ciudad donde estás casi garantizado pasar media hora a 40 minutos atorado en el tráfico, es que puedes redimir ese tiempo para meditar en la palabra de Dios. Si tienes un versículo que te llamó la atención, escríbelo, apártelo, ponlo en una foto, lo que sea, pero tenlo a la mano para que en esos momentos donde tu mente se te va simplemente a quejarte porque 3 personas se le metieron al carro de enfrente, en lugar de estar pensando en eso, medita y recuerda lo que leíste. Y tráelo ahí en mente. Queremos buscar maneras de poder asegurarnos que la palabra de Dios esté habitando en abundancia en nuestros corazones. Queremos buscar lo que sea necesario para poder ejercer eso. Y como le digo, eso son simplemente recomendaciones. Ustedes en su tiempo, con sus dinámicas familiares, con sus dinámicas de su tiempo, van a poder pensar y ajustar mejor sus maneras, pero quisiera ir rápido a las siguientes 2 categorías, que ya se me acabó el tiempo hace rato. Pero es esto: una de las promesas y las bendiciones más grandes que tenemos por medio de la cruz es que ahora tenemos la garantía de que podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y experimentar que tenemos el oído de nuestro Dios abierto de par en par. Hermanos, fíjate cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mis hermanos, no solamente tenemos la oportunidad de venir ante el trono de Dios, sino que Dios se inclina a nosotros y nos invita a decir: dime lo que hay en tu corazón. Está la invitación abierta de nuestro Padre Celestial diciéndonos: ven, quiero escucharte. Dios nos ha amado y se ha acercado a nosotros para que podamos nosotros venir y correr y derramar nuestros corazones delante de Él, sabiendo que Él nos oye. Muchas veces no sabemos qué orar porque lo que oramos, las mismas cosas sobre las mismas cosas. Y cuando oramos las mismas cosas sobre las mismas cosas, nuestra vida de oración se vuelve estéril, se vuelve hasta aburrida, ¿no es así? Muchas veces no oramos porque al no saber qué orar decimos: bueno, Señor, bendíceme el día de hoy, bendice mi trabajo, te pido por mi mamá que está enferma y cuida a mis hijos y bendíceme el día de hoy. Y hasta ahí se extiende nuestra vida de oración, ¿verdad? Sin embargo, ¿quieres saber cómo tener algo nuevo siempre hay que orar? Bueno, otra recomendación: después de leer la Escritura, ora lo que leíste. Estamos viendo aquí de la vid verdadera, ¿verdad? Estamos viendo y suponiendo que el Señor te haya llamado a la atención a este versículo que
el día de hoy no reflexionamos tanto, pero dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Puedas tú decirle, Señor, gracias por limpiarme con tu palabra. Gracias porque tú ya me has limpiado por completo. Pero Señor, la realidad de las cosas es que muchas veces yo batallo en creer este versículo. Yo batallo en creer la realidad de que tú ya me has limpiado. Señor, ayúdame a creer estas cosas. Luego no cambia la manera en cómo oramos las cosas. Luego no cambia nuestra manera de acercarnos libremente al Señor. El leer la Biblia y orarle en respuesta se vuelve entonces más esta conversación con nuestro Dios. Ya no estamos teniendo que inventarnos a ver qué le decimos a nuestro Dios para ver si nos ganamos su favor. No, mis hermanos, ya Cristo ganó el favor de nuestro Salvador en nuestro favor. Por lo tanto, podemos acercarnos con libertad para venir a adorarlo plenamente, confesar nuestros pecados, agradecerle porque nos recibe, porque nos perdona, porque nos limpia, porque nos sostiene, y traerle todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades y echarlas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, esto es el privilegio que tenemos de tener el oído de nuestro Dios, que podemos venir y derramar nuestro corazón delante de Él y saber que Él nos oye, y saber que Él nos recibe, saber que Él nos acepta, que Él nos anima a venir ante Él, no solamente en oración, sino incluso también en ayunos. El ayuno lo único que es simplemente de recordarle a nuestra alma y a nuestro cuerpo que nuestro Dios es mucho más necesario para nuestra existencia que la comida misma. O que lo que estamos clamándole al Señor, pidiéndole al Señor que intervenga, es tan importante para nosotros que estamos dispuestos a abstenernos de comida. Hermanos, el ayuno era una disciplina o un hábito que Jesús anticipaba que sus discípulos fueran a hacer cuando Él ya no estuviera ahí. Y por último, hermanos, esta tercera categoría, participamos en el cuerpo de nuestro Dios. Tanto el libro de Corintios como Efesios hablan de la iglesia como esta colección de miembros sobre la cual unos sobre otros se van animando y al el cuerpo estar funcionando y creciendo, entonces crece la iglesia. En pocas palabras, nuestra tentación es a sobre individualizar toda nuestra experiencia con nuestro Dios. Y leemos la Biblia en privado, oramos en privado, y luego venimos a la iglesia y lo medimos simplemente en nuestro cuadro privado, ¿verdad? Vemos qué es lo que podemos sacar, vemos qué es lo que podemos sacar de beneficio, qué es lo que el Señor me va a hablar a mí. Sin embargo, el Señor está dedicado y trabajando de pleno en edificar a una iglesia. El Señor está dedicado a trabajar en edificar a un solo cuerpo, en una sola congregación. El Señor está llamándonos unos a otros a venir y animarnos a seguir creciendo. Fíjate, Hebreos 10, versículo 23, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Por otras palabras, ¿quieres llegar al final? Ven y recibe de la participación del cuerpo. Ven y recibe estímulo de parte de tus hermanos. Ven y comparte estímulo y estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Mucho más sabiendo que el día de la gloriosa aparición de nuestro Salvador se acerca. Por lo tanto, mis hermanos, el venir a la congregación, el reunirnos entre semana, tiene múltiples propósitos, pero uno de esos propósitos es: ¿qué puedo hacer para ser de ánimo, exhortación y aliento para mis hermanos? Al final del servicio, no se ha acabado su responsabilidad como iglesia. De cierta manera comienza apenas. Nuestra responsabilidad como iglesia es el acercarnos y ver cómo estamos, ver cómo está nuestro hermano, con la intención de poder animarnos con la palabra de verdad y el poder orar unos por otros. ¿Cómo
llegaremos a crecer en la estatura del hombre perfecto si el cuerpo empieza a cuidarse unos a otros por medio de compartir la palabra de Dios y por medio de estar orando unos por otros. Hermanos, la participación del cuerpo es una bendición continua. Pero fíjate, tengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza que tenemos? Que en la medida en que seguimos buscando y afirmando y afianzándonos en buscar el rostro del Señor, el Señor saldrá a nuestro encuentro. 2 Corintios 3:18 nos dice que todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como con un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, si hemos de dar mucho fruto y fruto en abundancia para la gloria de nuestro Padre, nuestro trabajo es permanecer en Él, permanecer buscando el rostro del Señor por medio de la Escritura, teniendo el oído de nuestro Dios, participando abiertamente y libremente del cuerpo de nuestro Dios, para que al hacer esas cosas podamos experimentar y podamos ver con los ojos de la fe el rostro de nuestro Señor, y al verlo ser transformado día con día, y al verlo ir siendo transformado de gloria en gloria, más y más a la imagen de nuestro Salvador. Pero mis hermanos, un día viene, el día se acerca cuando ya no le veremos más por fe, sino le veremos con nuestros ojos. Y ese día nuestra transformación de gloria en gloria será completamente perfecta. Ese día seremos transformados y podremos verle tal cual es. El día de hoy le vemos por fe, lo buscamos por fe, nos acercamos por fe, sabiendo que nuestro Padre es fiel, pero aquel día le veremos tal cual es y podremos estar completamente cautivados con su grandeza, cautivados con su gloria, con su majestad, y podremos contemplarle tal cual Él es. La buena noticia, mis hermanos, que no tenemos que esperar hasta aquel día. Podemos comenzar a verle el día de hoy, por medio de su palabra, experimentar su cercanía al tener acceso a su oído y participar del cuerpo. Padre, te damos gracias por tu gran y abundante gracia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.